Bueno, ¿cómo estás? Buenas tardes o buenos días. Nuevamente estamos grabando otro video en este curso, Nuevo Paradigma de Nutrición. Vamos a dar en este video, vamos a entregar la clase número 11, donde vamos a hablar de dos fenómenos que están muy asociados y muy relacionados con el metabolismo, con la alimentación, con la nutrición, y que están íntimamente también relacionados con nuestro intestino, como son el estrés oxidativo y la inflamación silenciosa. Y vamos a hablar de los tres cerebros, de los famosos tres cerebros. Vamos a empezar explicando un poco que el intestino cumple dos funciones primordiales. No solamente esta función tan importante que tiene que ver con la digestión, absorción y asimilación de nutrientes, sino que también el intestino es una verdadera barrera, una verdadera empalizada que cumple muchas funciones de defensa. Ustedes recuerden que entre los órganos de detoxificación que tenemos en nuestro organismo, tenemos el intestino, el hígado, el riñón, el pulmón, la piel. El intestino en este sentido cumple un rol clave, no solamente como órgano de digestión y absorción de nutrientes, sino también en su rol de detoxificación y como también esta barrera protectora, ¿no? Piensen que a lo largo del día, por nuestro aparato digestivo, pasan un montón de sustancias, ¿no? Alimentos, químicos, muchas veces medicamentos, antibióticos, microorganismos. El intestino necesita tener esa barrera, por supuesto, súper indemne y en condiciones para que justamente todas esas sustancias que pueden ser peligrosas o tóxicas para nuestro organismo no penetren al interior. ¿Qué sucede entonces cuando esta barrera intestinal se interrumpe o se daña? Justamente detrás de esa barrera intestinal, en nuestro aparato digestivo, existe como un verdadero ejército que es nuestro sistema inmunológico, que está ahí esperando, ¿no?, defendernos frente a cualquier agente agresor que penetre desde el exterior. Y esa función, todas esas funciones se cumplen justamente en nuestro intestino. Entonces, esto no es algo, digamos, podríamos decir, menor, porque justamente venimos hablando a lo largo del curso de la importancia que tiene la alimentación para preservar justamente nuestro intestino indemne o en condiciones, y cómo muchas sustancias que penetran a través de los alimentos o que penetran al tubo digestivo a través de nuestra alimentación, como pueden ser los antinutrientes, como pueden ser justamente muchos aditivos o muchos químicos que justamente ingresan con nuestra alimentación, pueden afectar severamente la barrera intestinal, ¿no? Estas células, ¿no? Estas células, los enterocitos que están dispuestos de una forma, digamos, estratégica para justamente cumplir todas sus funciones. Y también pueden afectar seriamente lo que es la microbiota, ¿no?, la flora intestinal. Entonces, ya desde este aspecto, la alimentación tiene un rol clave porque justamente a través de los alimentos penetran los nutrientes, pero también a través de los alimentos penetran un montón de sustancias que pueden ser peligrosas para el organismo y de las cuales justamente nuestro intestino, nuestra barrera intestinal, nos tiene que defender. Pero ¿qué sucede cuando justamente esa barrera intestinal, a consecuencia de muchos factores, tratamientos antibióticos, medicamentos, alguna infección intestinal, algún parásito o justamente antinutrientes presentes en los alimentos que dañan la barrera intestinal, como por ejemplo hablamos del gluten, que rompe las uniones estrechas entre las células? Estas sustancias justamente dañan la barrera intestinal y nos encontramos frente a ese famoso fenómeno que ya hemos hablado, que es el intestino permeable, intestino encolador o hiperpermeabilidad intestinal. Este fenómeno, que hoy en día es bastante común en la población, y no tenemos que desestimar los efectos del gluten, una sustancia presente en la mayoría de los alimentos que nosotros consumimos en la dieta occidental, genera un verdadero, desorden en nuestro aparato digestivo, y esto, es lo que hoy en día la ciencia está viendo que genera tantas enfermedades crónico-degenerativas y desórdenes inmunológicos como estamos teniendo justamente hoy en día en Occidente. Fíjense este dato, nuestro intestino tiene la mayor cantidad de microorganismos
que existe en nuestro ecosistema está en el intestino. Fíjense la importancia que tiene esa microbiota, que tiene que estar sana, que tiene que estar equilibrada y que cuando se desordena esa microbiota deja de cumplir las funciones tan esenciales que tiene que cumplir. Pero no es solamente eso, también es muy importante esta barrera intestinal. Piensen que son 250 metros cuadrados de superficie si pudiéramos desplegar ese intestino que mide casi 6 metros, y es una superficie enorme, justamente de absorción y de intercambio, que hablamos también de la detoxificación, que si no está en condiciones, si no está indemne, si está dañada, eso es un verdadero avance de un montón de sustancias que penetra al organismo, porque justamente esa superficie es muy amplia y pueden generar verdaderos desórdenes a nivel digamos, de nuestra economía, de nuestro organismo, porque justamente está ya demostrado que las afectaciones en la microbiota y el daño en la barrera intestinal, es lo que llamamos intestino permeable, se asocia a desórdenes inmunológicos que hoy le llamamos inflamación silenciosa o inflamación de bajo grado. Básicamente lo que sucede es que frente a esa barrera intestinal dañada, penetra un montón de agentes externos, extraños. Nuestro sistema inmunológico sale a defendernos, sale a la defensiva, es un verdadero ejército que empieza a movilizarse para frenar el avance de todos estos agentes externos, y a este fenómeno le llamamos inflamación silenciosa o inflamación de bajo grado. Se liberan muchos mediadores de la inflamación, y la inflamación no es algo malo. Lo que pasa es que en estas condiciones sí termina siendo perjudicial para nuestro organismo, porque la liberación de estos mediadores de la inflamación no solamente actúa a nivel regional o local, sino que se extiende a nivel sistémico, y hoy se sabe que este fenómeno llamado inflamación silenciosa es responsable de gran parte de las patologías crónico-degenerativas que tenemos en Occidente, de muchas patologías autoinmunes, de muchos problemas y desórdenes alérgicos, o de la gran mayoría de los desórdenes alérgicos, y de otras patologías crónicas que, por ejemplo, muchos problemas ginecológicos, miomas uterinos, tienen que ver con un intestino permeable, y que esto realmente genera fenómenos que partieron del intestino a consecuencia de estos daños que se produjeron en nuestra barrera intestinal, en nuestro aparato digestivo, pero definitivamente se extendieron a todo el organismo y generaron fenómenos que podríamos gatillan diferentes patologías, e incluso en nuestro sistema nervioso ya está claramente, hay nivel de evidencia, está claramente demostrada la asociación entre intestino permeable, disbiosis y afecciones neurológicas o afecciones, de la salud mental, como por ejemplo depresión, migrañas y muchas patologías del sistema nervioso que están relacionadas con en esa relación o asociación que existe entre este eje intestino-cerebro, están relacionadas justamente con los desórdenes que partieron justamente del intestino. Esto es muy interesante, y piensen otro dato interesante. Tanto el aparato digestivo, la barrera, ¿no?, intestinal, como la piel, como el sistema nervioso, son todos tejidos de origen ectodérmico, o sea, tienen el mismo origen embrionario, lo mismo todas las glándulas. Conclusión: todos estos tejidos están conectados entre ellos por redes nerviosas, porque tienen el mismo origen embrionario. Esto hace que lo que sucede de un lado afecta al otro. Hoy se sabe cómo los desórdenes del intestino, del aparato digestivo, afectan a nivel del sistema nervioso, y cómo el estrés crónico afecta justamente nuestra barrera intestinal. Además de estos fenómenos de inflamación silenciosa que hoy en día están muy estudiados, están los fenómenos de estrés oxidativo. El estrés oxidativo es algo que sucede naturalmente en nuestro organismo y tiene que ver con justamente desechos, más que desechos son unas sustancias llamadas radicales libres que se generan como consecuencia del metabolismo energético en nuestra cadena respiratoria, de la respiración celular. Pero a su vez existen otras
otros lugares desde los cuales se generan radicales libres o otras causas de la generación de radicales libres, como pueden ser las infecciones, las enfermedades, la contaminación ambiental, la actividad física excesiva o extenuante. Por ejemplo, el cigarrillo es otra causa de generación de mayor cantidad de radicales libres. Bueno, muchísimos aspectos que aumentan justamente la generación de radicales libres en nuestro organismo y aumentan los fenómenos de estrés oxidativo en nuestro organismo. Y hoy se sabe que el estrés oxidativo, esta generación de radicales libres, está íntimamente relacionada con la gran mayoría de las patologías crónico prevalentes, incluso con el cáncer, con la gran mayoría de las patologías que tenemos a nivel global, digamos, ¿no? El estrés oxidativo es un verdadero problema porque existe generación de radicales libres en nuestro organismo y nosotros tenemos un sistema antioxidante endógeno que nos protege. Pero cuando ese balance redox, que es el equilibrio entre oxidación y antioxidación, podríamos decir, se pierde, empiezan a darse los fenómenos estos de estrés oxidativo de una forma acelerada, empiezan a acelerarse, empiezan a precipitarse, podríamos decir que se precipitan de una forma demasiado desordenada, y esto hoy se sabe que está íntimamente relacionado con el envejecimiento celular. Es más, a partir de los 30 o 40 años, los fenómenos de estrés oxidativo y de envejecimiento celular se empiezan a acelerar a consecuencia de que devienen todos estos, este balance, este equilibrio, esta capacidad de adaptarnos y de regenerarnos se va perdiendo. Conclusión, dos fenómenos que son el estrés oxidativo y la inflamación silenciosa, de los cuales hoy existe mucho nivel de evidencia, hay muchísimo material sobre esto y hoy se sabe que son dos fenómenos que están íntimamente relacionados con el estilo de vida, mucho tienen que ver con la alimentación, pero sobre todo con lo que es el estilo de vida, estrés crónico, descanso, alimentación, actividad física, contaminación ambiental, todos estos factores que sabemos que influyen tanto en nuestra vida y que son un verdadero gatillo para todo el espectro de patologías crónicas que tenemos en Occidente, y ni hablar para lo que es el envejecimiento celular. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta todo esto. Nosotros tenemos tres cerebros: el eje neuroendocrino, el eje cardiometabólico y el aparato digestivo. Y esos tres cerebros tienen que estar en equilibrio y en balance, porque cuando el equilibrio se pierde en alguno de ellos, impacta en el otro. Recién hablamos de la asociación, de la relación en este eje tan interesante intestino-cerebro. ¿Qué tiene que ver todo esto con la alimentación? Muchísimo que ver, porque hoy sabemos que, digamos que gran parte de los desórdenes que estamos teniendo tienen que ver con nuestra alimentación. Y muchos problemas de salud que tenemos, podemos empezar a mejorarlos o a reparar o a ordenar, digamos, nuestra salud desde la alimentación. Entonces, tener un intestino sano, tener una microbiota saludable es fundamental. Alimentarnos sanamente, digamos, tener una buena alimentación con un alto nivel de nutrientes, con un alto nivel de antioxidantes, que justamente existen muchos antioxidantes endógenos que incorporamos a través de los alimentos y que nos protegen de estos fenómenos de estrés oxidativo, es fundamental. Lo mismo que una dieta antiinflamatoria, porque una dieta antiinflamatoria con alto nivel de fitonutrientes, con alto nivel de omega 3, también nos va a proteger de este fenómeno que es la inflamación silenciosa, que produce verdaderos estragos en nuestra salud. Entonces, tanto lo que es longevidad como lo que es salud física, los dos tienen mucho que ver con la alimentación, y la alimentación saludable involucra o implica una dieta antiinflamatoria rica en nutrientes y en antioxidantes. Este es un concepto fundamental. ¿Podemos prevenir todos estos fenómenos para que no se desencadene esta verdadera hecatombe a partir de cierta edad? Sí.
Hoy se sabe que se puede hacer y que la alimentación juega un rol clave en este digamos, equilibrio que nosotros debemos mantener, en este balance. Como dice la máxima, lo primero es no dañar. Y con la alimentación nosotros muchas veces hacemos un verdadero daño a nuestro organismo. Por ejemplo, las grasas trans son súper proinflamatorias y nosotros, consumiendo alimentos con grasas trans, estamos fomentando los fenómenos de inflamación silenciosa. Las deficiencias nutricionales, la actividad física extenuante, el cigarrillo, aceleran los fenómenos de estrés oxidativo en nuestro organismo y nosotros podemos frenar esos fenómenos consumiendo antioxidantes, consumiendo una dieta rica en nutrientes y en antioxidantes. Y todo esto lo van a aprender y lo están aprendiendo en este curso. Así que bueno, recuerden los 3 cerebros, eje neuroendocrino, para eso es fundamental gestionar el estrés, eje cardiometabólico, fundamental el tema de todos los aspectos que tienen que ver con la prevención cardiovascular, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, un aspecto que yo resalto, gestión del estrés, descanso, actividad física y, por supuesto, el intestino. Y la alimentación tiene que ver con todo, la alimentación y la nutrición que tiene que ver con todo. No somos lo que comemos, somos lo que comemos, lo que digerimos, lo que absorbemos y lo que asimilamos. Este concepto es fundamental, repito, no somos lo que comemos, somos lo que comemos, digerimos, absorbemos y asimilamos. Hay gente que se alimenta bien, pero tiene un intestino tan enfermo que no asimila los nutrientes como debiera. Por eso, uno de los factores claves que justamente quisimos hablar en este curso es la importancia que tiene esto de reparar nuestro intestino, de cuidar nuestra microbiota, de si tenemos fenómenos de inflamación silenciosa o si tenemos un intestino permeable, es fundamental que trabajemos para reparar nuestro intestino y para mejorar nuestra salud intestinal. Bueno, me despido, espero que les haya gustado este video, espero que les haya servido toda la información que brindamos. Recuerden que estos 2 fenómenos empiezan a acelerarse, si bien es una realidad que desde que nacemos empezamos a envejecer, a partir de los 30, 40 años, todos estos fenómenos empiezan a acelerarse y empezamos, podríamos decir, a luchar esa batalla contra el tiempo, ¿no? Y hoy se sabe que todo lo que tiene que ver con el estilo de vida puede reducir en un 80% la carga de enfermedad global a nivel mundial. Es muchísimo. Y dentro de los aspectos relacionados con el estilo de vida, uno de ellos es la alimentación. Bueno, me despido, gracias y nos vemos en el próximo video.